¿Y qué son los índices? Este es un tema recurrente que verán muy a menudo. El índice es una tabla de búsqueda rápida, creada internamente por el gestor de base de datos, a partir de una columna de valores únicos de la tabla que estamos usando, cuyo propósito es encontrar los registros que los usuarios necesitan buscar con mayor frecuencia. Es una estructura pequeña utilizada para búsquedas rápidas, muy útil sobre todo para conectar las tablas relacionales y la búsqueda dentro de tablas muy grandes. Por lo tanto, más adelante, cuando seleccionamos un campo que cumple con ciertos requisitos para que sea un campo índice, lo que le estamos indicando a la tabla, a través del gestor de la base de datos, que nos debe crear una tabla de manera invisible que no vamos a ver, chiquita, basada en los valores de ese campo, que permita indexar la tabla con el propósito de hacer búsquedas rápidas. Todo esto para nosotros es muy conceptual. No lo vemos en funcionamiento, no lo vemos con nuestros ojos. Pero ayuda para hacer las búsquedas rápidas. Y esto un programador o un trabajador de la base de datos se da cuenta cuando, para tablas muy grandes, selecciona un campo que suele ser numérico para que genere la tabla índice y nos damos cuenta que el rendimiento de la búsqueda de la información es mucho más rápida que cuando no lo hacemos. Vemos aquí la tabla planilla, pero hemos agregado una cantidad de campos más, como la posición, además del ID y la cédula que ya la conocemos. Pues bien, podemos establecer algunos de estos campos que sean del tipo índice. Por ejemplo, el ID, dado que cumple con la condición de que tiene campos que identifican de manera única a la tabla, o sea, no se repiten. Si nosotros marcamos, como veremos más adelante, este campo ID como un índice, el gestor creará una tabla aparte, invisible para nosotros, más o menos como se muestra en la pantalla, en donde cada uno de los valores del registro ID apunta a la posición de ese registro, que en este caso es el 1, dentro de la tabla. De tal manera que si hacemos un select en el que pedimos tráeme el registro del ID número 1, la base de datos utilizará estos archivos índices o estas tablitas que no veremos pero que están ocultas para hacer una búsqueda rápida, encontrar el 1 y devolvernos el resultado. También podemos decirle que utilice como índice el campo cédula. ¿Por qué? Porque también sus valores son diferentes. Generará también una tabla que permitirá hacer las búsquedas más rápido. De tal manera que si le pido, tráeme los valores que corresponden a la cédula 4532355, utilizará esta tabla indexada para hacer una búsqueda rápida y encontrar la respectiva fila que se mostrará en los resultados. Igualmente podemos utilizar la posición, el campo posición. ¿Por qué? Aunque tiene los valores desordenados, sí son diferentes. Este campo generará una tabla que sí se ordenará. Aquí pues he hecho una copia rápida, sí se ordenará y le agrega ciertos atributos de búsqueda rápida, de tal manera que si pido que me traiga la fila correspondiente a la posición cuyo valor es 90, esa búsqueda será rápida y me traerá el resultado mucho más rápido que si no lo indexo, que si no utiliza estas tablas extras el gestor de base de datos. Por supuesto, hay índices que favorecen la búsqueda más que otros. El de la cédula, como es del tipo texto, consume mucha memoria, pues los textos consumen más memoria que los enteros o los decimales. El campo posición, que es entero y por lo tanto y diferente, por lo tanto se ajusta a un índice rápido, el problema es que está desordenado. Tiene que ordenarse internamente para que genere una tablita de indexación pues lo suficientemente optimizada para hacer una búsqueda rápida.
En cambio, el ID, que ya está ordenado y es números enteros, es un excelente índice para hacer búsquedas rápidas. Es más veloz, entonces, si los valores numéricos son enteros y secuenciales. Indexar es un proceso interno que ejecuta el programa gestor de la base de datos con el fin entonces de realizar las búsquedas rápidas. Una tabla índice por defecto, que se crea de manera por defecto, que nosotros no tenemos que definirla, es la que se genera a partir de la columna llave. Esta columna llave, ya puede ser cédula o el ID o la posición, automáticamente genera una tabla índice con ese campo que utilizamos para la llave de la tabla.